precedida por el obispo Rafael Morales, obispo de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Recuerda sintonizar este domingo a las 10 de la mañana la Santa Eucaristía por esta tu emisora Radio Leo 1170. Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, celebrando contigo, mayo, mes de la radio. Hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, les saluda el obispo Rafael Morales de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Queremos felicitar a todas las personas que trabajan en la industria de la radio y en particular a todo nuestro personal en Radio Leo 1170. Que el Señor bendiga y guarde el trabajo que realizan ustedes. La radio tiene vigencia y más aún en nuestra época y en nuestro tiempo. Que sigamos adelante con esta tradición radial y podamos en este mes de mayo hacer un gran reconocimiento a todas las personas que laboran en la industria radial y particularmente en nuestra emisora Radio Leo 1170. Saludamos a los técnicos, saludamos a los productores, saludamos a nuestro gerente general, secretaria y todo el personal que está día a día haciendo que Radio Leo sea una realidad. Muchas felicidades en el mes de la radio, muchas felicidades Radio Leo y que Dios les bendiga y les guarde. Esta es WLEO 1170 Ponce. Somos parte de tu vida. Son las 6 de la tarde, la hora para enriquecer el alma. Damos comienzo a Caminando Contigo. Son las 6 de la tarde, amigas y amigos, el programa más esperado de la Iglesia Episcopal, Caminando Contigo. Y tenemos ya en línea telefónica o vía satélite, yo diría, al reverendo canónigo Ángel Dávila. Adelante, reverendo. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Leo 1170M y a través del internet por www.radioleo1170.com. Les saluda el reverendo canónigo Ángel Dávila, vicario de la Iglesia Episcopal El Buen Pastor en Fajardo y canónigo de Desarrollo Feligresía, como todos los miércoles. En esta tarde, en otra edición del programa Caminando Contigo, programa creado para llevar la palabra que impacte un corazón de las personas que nos escuchan y a su vez acompañarles en estos tiempos de aislamiento. La Iglesia Episcopal sigue animando al pueblo de Dios que no se detenga porque esta montaña también se va a mover. En el día de hoy tenemos un programa maravilloso. El día de hoy tenemos como tema pérdida o duelo en tiempos de cuarentena. Y en el día de hoy está con nosotros nuestra amiga que nos acompaña, nuestra amiga Ann Is de Servicios Funerales Episcopales. Ann, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Pues muy bien, muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Ann, ¿cómo estás? Pues muy bien, padre, espero que usted esté bien y todos los radioescuchas que pues están sintonizados en este momento a este programa. Muchas bendiciones para todos. Gracias a ti. Ann es directora ejecutiva de Servicios Funerarios Episcopales. Tienes 42 años de experiencia en estas industrias de servicios funerales y lógicamente trabaja día a día con esto de lo que es el duelo y las pérdidas. Mira, Ann, estamos pasando por un momento fuerte en nuestra vida, que jamás pensamos que íbamos a pasar por esto, y es en este aislamiento social. Entonces, en este aislamiento social hemos tenido pérdidas. A mí me gustaría que quizás me puedas hablar un poco sobre esto y cómo trabajar con esta pérdida y luego entramos en esto, definir varias cosas que quizás el público pueda entender un poquito más sobre esto. ¿Qué me podrías hablar? ¿Qué me podrías decir? Porque últimamente yo como sacerdote por lo menos tuve un caso que me impactó mucho, Ann, y es que la persona estaba en el hospital
la persona salió de su casa al hospital, y los familiares no pudieron estar con ella en el hospital, la persona muere, y luego que esa persona muere, lo llevan inmediatamente a la morgue y a todo lo de las cenizas y todo esto. Y fue bien impactante para ella el decir, no me pude despedir y me siento mal por eso. ¿Cómo nosotros trabajamos con esta pérdida en este tiempo de cuarentena? Pues sí, Padre Ángel, de verdad que este tiempo ha sido bien doloroso para muchas personas. Le causa mucho sufrimiento, le causa mucha ansiedad. Son momentos bien difíciles porque la situación actual que estamos viviendo nos ha hecho cambiar nuestra forma de estar y experimentar el mundo. O sea, tenemos consecuencias impensadas, están provocando cambios en todas las esferas de nuestra vida, en nuestra manera, nuestras rutinas, cambian nuestros hábitos, costumbres, la forma de pensar, la forma de relacionarnos. Todo lo que está cambiando nos ha obligado a fomentar unas estrategias y unos procesos de adaptación. Y es lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Y yo le agradezco que hablemos de este tema porque aunque es un tema, ¿verdad?, un poco difícil, porque claro, hablamos de la muerte y la muerte culturalmente todavía aquí es un tabú. Y no nos gusta hablar de eso, pues es necesario y en estos momentos más. La muerte está bien presente y por eso quizás los tanatólogos pues han cogido, ¿verdad?, un auge por el proceso del duelo, porque venimos de María, donde se experimentaron unas muertes, ¿verdad?, que no eran esperadas, luego los terremotos, donde, ¿verdad?, no tuvimos tantas muertes, gracias a Dios, y ahora pues tenemos el COVID que ha arrasado, ¿verdad? Y le ha tocado a todo el mundo de cerca y mucha gente no ha podido reaccionar ni responder. Así que todos estamos en un proceso de duelo porque lo primero que todos hemos perdido es la libertad. Mira, tocaste un tema importante y quizás ahora podemos empezar a definir algo rápido para que las personas puedan entender. Tocaste un tema sobre tanatólogo o tanatología. ¿Tú me puedes definir qué es un tanatólogo, qué es la tanatología? ¿Qué hace un tanatólogo? ¿Es un médico, no es un médico, un psicólogo? O sea, defíneme un poquito sobre esto, ya que tocaste este tema. Bueno, si vamos al término de tanatología, se deriva del griego, que es Thanos, que quiere decir muerte, que es la muerte, ¿verdad? Y los logos, que es un tratado, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos que es la personificación de la muerte, ¿verdad? Otros dicen que es la disciplina que da sentido al proceso de la muerte. El tanatólogo es esa persona especializada que la función es dar acompañamiento y seguimiento antes, durante y después del proceso de una pérdida que vive una persona. No necesariamente tiene que ser la muerte, porque tenemos pérdidas de empleo, pérdidas de pareja, pérdidas económicas, pérdidas de libertad, pérdida de patria. O sea, tenemos muchas pérdidas y un tanatólogo puede ayudar en esos procesos, acompañar a esa persona a través de ese proceso. Los principales centros de atención que viene fijándose un tanatólogo, pues un enfermo terminal, una persona en proceso de duelo, familiares de personas en procesos de duelo, el equipo médico, la intervención en, ¿verdad?, en crisis de suicidio, una intervención con los amigos, con las personas más cercanas y el duelo en sí mismo. Lo que al final va a tratar de sacar es que seamos mejores personas dentro de las situaciones de pérdida que estamos afrontando y las vamos a llevar a través de unos procesos. Muy bien, mira, ahorita dijiste que nosotros le tenemos miedo a la muerte y es cierto, nosotros hablamos de muerte, hablamos de eso, y tú sabes que yo, además, para que el que no sepa, además de Ann ser una excelente profesional, es mi amiga, y muchas veces nos encontramos en actividades de la iglesia, y yo le digo a Ann, no te quiero llamar, no te voy a llamar, porque siempre que llaman a Ann es para que recoja a alguien que murió, y lo hago de forma de broma, pero es cierto, nosotros no estamos preparados a la muerte. Ay. No. Ajá. Padre, no estamos preparados y nosotros tenemos un problema con la aceptación de la muerte.
Porque es algo que sabemos que nos va a pasar, y si usted le pregunta a las personas, si ellos están conscientes de que se van a morir. Bueno, algunos no, porque algunos son inmortales. Todavía no tienen esa aceptación. No, yo quiero ser eterno, que es mi espíritu, y eso creemos, porque creemos en la resurrección de los muertos, Claro. pero no inmortales. Eso sería aburridísimo también. Claro. Imagínate yo inmortal en este mundo. Imagínate yo inmortal y que venga el COVID de nuevo. Hasta ahí. No, yo cada vez que me preguntan de la inmortalidad, pues digo que me digan en qué lista me tengo que apuntar, ¿verdad? Mira, Pero hablando... es tan difícil, y por eso agradezco, porque la gente, a pesar, nosotros tenemos que empezar a ver la muerte como un acto natural de la vida. O sea, nacemos y nos vamos a morir. Todo lo que tiene vida muere en un momento. Entonces tenemos que tener esa aceptación y tenemos que prepararnos para eso. Y nos preparamos espiritualmente, nos preparamos emocionalmente. Entonces, por eso es importante que estas cosas se hablen. Porque Sí. como usted dice, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y Dios es un Dios perfecto y no le dice a la gente cuándo se va a morir para que no se preocupe toda su vida de cuándo se va a morir y le da ansiedad. Hablaste ahora de algo interesante que siempre me he preguntado y yo nunca me he podido contestar esto. O posiblemente sí tengo la contestación, pero como que lo voy a dejar para después, porque como que uno se cree que no se va a morir ahora, y como dicen por ahí, la muerte está detrás de la oreja. A cualquiera le toque en cualquier momento. Pero yo te pregunto, ¿cómo yo, Padre Ángel, tú, Ann, el que me está escuchando, don Lolo, doña Paca, don Rafael, cómo yo me preparo para la muerte? Nos vamos preparando según vamos viviendo. El proceso natural de la vida nos va llevando hacia eso. O sea, tenemos que siempre, por eso es que muchas veces oímos que dicen, vivamos este día como si fuera el último de nuestro día o de nuestra vida. Pero así tenemos que vivir todos los días. Claro. Y eso es bien difícil, pero así tenemos que ser. Por eso es que tenemos que ser unos seres más buenos, tenemos que ser honestos, tenemos que tener unos valores y vivir en eso. O sea, tenemos que vivir en la parte religiosa, semejanza, ¿verdad? Y vivirla como Dios quiere que vivamos. Porque Dios nos hizo su imagen y su semejanza. Amén. Y es difícil, pero tenemos que hacerlo. Entonces la vida nos va llevando y nos va preparando para eso. Fíjese que ahora mismo hemos tenido 3 episodios, como dije, María, los terremotos, el COVID, donde la muerte le ha dado a mucha gente en la frente. No se prepararon. Yo tuve una experiencia tan reciente con una familia en esta semana, donde la hija me dice, es que yo no sé lo que quería mi mamá porque nosotros nunca hablamos de esto. Porque lo que nos paraliza es el miedo y no le podemos tener miedo a la muerte. Claro. Tú nos aconsejas entonces que una de las cosas que nos debemos preparar es sentarnos con nuestros seres queridos y hablar esto normalmente y decir, cuando yo muera yo quiero que esto sea así, 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 así. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí, y tenemos que preparar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros reflejamos el miedo a nuestros familiares. Cuando nuestros hijos, o sea, ningún hijo quiere que su papá se muera ni su mamá se muera, pero sabemos que eso va a pasar. Y esos temas hay que hablarlo. O sea, yo le he dicho a mis hijos lo que yo quiero. Mis hijos saben que yo me voy a morir. O sea, ¿cuándo? Pues ninguno lo sabemos. Pero tenemos que prepararnos para esos momentos. En muchas formas, espiritualmente, o sea, esos pendientes, esas cosas que no se dijeron. Por eso esta cuarentena, si vamos a ver las cosas desde un punto positivo, ha sido buena. Porque sabemos lo que significa un beso, le damos valor a un abrazo. Tenemos que reconciliarnos. Amén. Con nosotros mismos y con nuestra familia. Una discusión tonta, un alejamiento porque pues me dijiste algo que no me gustó, o porque pues me criticaste el pantalón que tenía, no sé, las cosas que pueden pasar que son tan vanas. Y nos separan de aquellos que queremos. Y llega un momento como este y nos da en la frente, nos da de frente y yo no me había reconciliado con esa persona.
entonces el duelo se complica. Eso te iba a decir. O sea, ahora es más complicado para el tanatólogo trabajar con todas estas cosas que se quedaron sin resolver. Claro, porque quizás no todos somos religiosos, ¿verdad? Hay personas religiosas y hay personas que no lo son. Pero aunque no queramos aceptarlo, todos somos espirituales. Entonces, la espiritualidad de cada quien nos ayuda en el proceso. Obviamente, si uno tiene la fe, pues la fe nos ayuda a procesar ese duelo más fácil, ¿verdad? Porque nos da una aceptación, porque entendemos lo que está sucediendo. Muchas veces no lo entendemos. Me da mucha gracia cuando nosotros vamos a orientar, ¿verdad? A grupos y sobre todo grupos religiosos. Yo le digo, ¿y cuántos quieren estar con el Señor? Y todo el mundo levanta la mano. Inmediatamente. Y la próxima pregunta que hago es, ¿cuántos se quieren morir? Y así de rápido todo el mundo la va. Pero para estar en esta vida eterna y en esta promesa nos tenemos que morir. Amén, que así mismo es. Así mismo. Y Dios nos ha prometido esa vida eterna, porque para el cristiano la muerte es fin de vida. Ajá. Pero para nosotros los cristianos, los católicos, ¿verdad? Y los que creemos, pues no, hay una vida más allá y una vida eterna que Dios nos ha prometido y nos va a cumplir, porque Dios cumple su palabra. Amén. Por eso. Tenemos que prepararnos y tenemos que dialogar estas cosas y tenemos que hablarlas. Y es un proceso, tampoco es que un día nos vamos a sentar y mira, mami, tú te vas a morir, ¿cómo que tú quieres? No, porque nosotros conocemos a nuestros seres queridos y sabemos cómo podemos ir planteando las situaciones y las cosas. Pero tenemos que educarnos y tenemos que tener la aceptación y tenemos que dejar el miedo a un lado. Qué bien. Me han encantado estos primeros 15 minutos y me reí mucho con esto que acabas de decir, de que cuántos quieren la vida eterna, pero nadie se quiere morir. Bastante interesante. Yo no me quiero morir tampoco, ni usted tampoco. Pero sabemos que nos va a pasar y tenemos que vivir nuestra vida pensando en eso, en el momento en que no estemos. Por eso muchas veces, pues no dejes de darle un abrazo a tu ser querido, no dejes de darle un beso, no dejes de decir te amo, expresa tus sentimientos. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues mire, sí, estas personas que han perdido, ¿verdad? Sobre todo por el COVID, que no pueden ni tan siquiera verla. Porque en el caso de la muerte por COVID, pues obviamente la orden ejecutiva nos ha limitado a que tenemos que coger ese cuerpo, enterrarlo directo, o hacer una cremación directa. De eso vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa, porque es interesante ver cómo esto complica, como te dije ahorita, todo el proceso de duelo, todo el proceso de separarme de ese ser querido, de este plano en el cual vivimos. Cuando regresemos vamos a tocar estos puntos y vamos a ampliar un poquito más sobre este tema de qué es lo que estamos viviendo ahora en el momento de la pérdida. ¿Ok? Así que, hermanos y hermanas, nos vemos dentro de un ratito, pero antes vamos a escuchar esta canción maravillosa, Inexplicable, de Yulisa. Volvemos en breve, regresamos a Caminando Contigo. Que tiene tu espíritu y cuando me toca me hace temblar. Es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeña que al no tocarme siento que voy a desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces en mi alma creo que ya
tú estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Oh, sí, Señor. Y hay en tu interior que sientes por mí, no sé cómo me llamas. Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Pero que tiene tu espíritu que cuando me toca me da la bonanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces en mi alma creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Señor, gracias, porque eres un Dios real, eres un Dios verdadero, y nada se compara con tu amor, mi Dios. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, yo no canto y tiemblo. Aleluya. Sí, Señor. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Bendiciones a todos y a todas nuevamente. Aquí regresamos en este tu programa Caminando Contigo, y el tema de hoy estamos hablando del duelo en el tiempo de cuarentena. Cómo podemos trabajar con el duelo en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena. Y hoy tenemos con nosotros a nuestra hermana muy querida, Anif. Anif es directora ejecutiva de Servicios Funerarios Episcopales. Y yo la invité porque lleva 42 años en la industria de servicios funerales, y lleva 42 años no solamente trabajando con los servicios funerarios, sino también con todo lo que conlleva esto. Y estamos hablando de todo este proceso de pérdida, de todo este proceso de tanatología. Estuvimos definiendo lo que era eso, y en un tanatólogo, qué hace un tanatólogo y cómo nosotros tenemos que trabajar con esto. Hablamos de lo que es la muerte y de que esto es importante hablarlo porque es una cosa inminente que tenemos. Así que cuando nos fuimos a la pausa, Ann, hay una de las cosas que a mí me gustaría empezar a hablar, y es cómo nosotros estamos trabajando ahora mismo el momento de pérdida, ahora con estas nuevas reglas, con estas nuevas ordenanzas gubernamentales y todas estas cosas, y cómo nosotros estamos trabajando con estas ordenanzas y con estas nuevas reglas, y cómo trabajamos nosotros este proceso de pérdida
a la misma vez. ¿Es inhumano, no es inhumano? ¿Cómo lo estamos trabajando? Cuéntame un poquito sobre esto. Bueno, pues padre, quienes sufren el duelo por la pérdida de un ser querido necesitan expresar y comunicar su dolor, ¿verdad? Todos tenemos que hacerlo. No hacerlo, pues nos afecta en la recuperación. Superar el duelo requiere una serie de tareas para enfrentar las emociones, los sentimientos que normalmente se experimentan en la pérdida y entonces poder seguir adelante. Ante la pandemia, pues surgirán muertes rápidas que se pueden catalogar como inesperadas, que le ha pasado, pues lamentablemente a mucha gente. Es el tipo de muerte que que asociamos con un riesgo de duelo patológico. Okay. Además, en este momento no se pueden llevar a cabo los rituales funerarios del velatorio que según acostumbramos y es tan necesario, ¿verdad? Así que esto hace que los dolientes no puedan expresar ese sentimiento, ¿verdad? Que ese acompañamiento que necesitan, porque cuando hacemos una velación, ¿la hacemos para quién? Para los que quedan. Ajá. ¿Verdad? Que como seres sociales que somos, pues necesitamos las palabras de apoyo, nuestras amistades, el consuelo, la fortaleza que nos dan, el estar ahí. Y eso pues se ha visto interrumpido, sobre todo para las familias de aquellos que han fallecido de COVID-19, que como dije anteriormente, pues no pueden estar presentes. Entonces, ajá. Una de las cosas que está pasando, pues como te dije ahorita, y la experiencia que tuve, este familiar, pues no lo dejaron ver, se fue, no lo pudo despedir porque no pudo estar con él en el hospital, porque no permitían en el hospital, muere y definitivamente ya le entregan el cadáver en ceniza, porque eso es lo que esto es lo que está pasando hoy en día, muerte tras muerte, o se puede trabajar de otra forma. Bueno, no, si es un caso de COVID-19, la orden ejecutiva solamente nos ha dado dos opciones, que es el entierro directo y la cremación directa. Si no es un caso, si es una muerte natural, ¿verdad? Porque se están muriendo las personas de COVID, pero también están las muertes naturales, que surgen todos, ¿verdad? Los meses. En Puerto Rico se mueren de 30 a 32 mil personas anuales. Así que esas otras muertes, pues pueden tener lo que es un velatorio virtual, o pueden tener en algunas funerarias una velación donde se limita a 5 o 10 personas de 1 o 2 horas. Okay. Eso está pasando hoy en día. Y esto hace más difícil lo que es el duelo, ¿no? Lo que en el caso de las personas, pues todavía se quedan en estado de shock, porque imagínese usted que usted lleva a su familiar al hospital, no sabe si tiene COVID, porque lo imagina, empieza la ansiedad, usted experimenta coraje, usted experimenta pues ira, ¿verdad? Todos estos sentimientos que se mezclan, porque pues tenemos la ansiedad de qué va a pasar, tenemos el coraje de por qué a mí, todo este tipo de cosas. Entonces nos llaman por teléfono y nos dicen que nuestro familiar ya no está y no lo podemos ver. Claro, hay muchos hospitales y hay muchas enfermeras, y en eso hay que quitarse el sombrero ante los médicos, las enfermeras, el personal de salud, que ha sido portador de los mensajes de la familia hacia esos seres queridos que tienen enfermos y están agonizando. Que se han podido despedir por una laptop, ¿verdad? Si lo permite, por teléfono. O sea, todo este personal de apoyo está tratando de que este proceso pueda ser más fácil para esa familia, porque pues nos sensibilizamos. Y parte de lo que nosotros, ¿verdad? Ya hablo de la industria funeraria, es complacer esos deseos de esa familia, y se hace bien difícil y es bien frustrante y es bien triste no poder hacerlo, ¿verdad? Claro. Uno se siente impotente y uno también se siente frustrado, y muchas veces pues se deprime y le da coraje de que por qué esto pasa y no podemos hacer que esto ocurra, lo que la familia quiere. Pero tenemos que trabajar con eso, ¿verdad? Por eso es importante
que atendamos a esas personas y ese duelo, y que esas situaciones se trabajen de un modo adecuado para que se puedan generar reacciones positivas, ¿verdad? Ahorita hablaste, cuando estabas hablando ahora de este temita que estamos hablando, me hablaste de fases, me hablaste de negación, me hablaste de ira. Cuéntame sobre las fases que tiene el duelo, porque no sea un duelo, porque si eso tiene una fase. Cuéntame un poquito sobre esto, háblame sobre esto, que yo sé que tú sabes bastante de esto. Cuéntame. Bueno, según el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, y Elizabeth Kubler-Ross, pues, ¿verdad? Para los que no saben, fue una psiquiatra suizo-estadounidense, y es a quien llaman la madre de la tanatología, ¿no? Ella se especializaba en los cuidados paliativos y en las situaciones cercanas a la muerte. Pues ella, en su experiencia de manejar, ¿verdad?, durante años por pacientes en estado terminal, desarrolló un modelo en el que establece 5 etapas de duelo. Esas etapas de duelo, y las voy a hacer de forma resumida porque pudiéramos estar hablando muchísimo en eso, no necesariamente todas las personas van a pasar por las 5 etapas, no necesariamente se van a reflejar en el orden en que las voy a decir, pero la primera etapa usualmente es la etapa de la negación. El hecho de negar la realidad de que alguien ya no está con nosotros, porque ha muerto, pues porque nos divorciamos, porque se fue, me abandonó, pues esa etapa de negación es, pues esto no me está pasando a mí. No, pues yo no creo que se murió. Y sigo mi vida como si en ese momento, en ese shock inicial, pues normal, como que esto no está pasando. Por eso vemos gente que muchas veces le damos una noticia y la vemos como que se quedaron sin ninguna reacción. Están en el shock del momento. No es que no les importa, no es que no les interesa, y por eso es importante que la gente se eduque en estas etapas, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a juzgar y los tanatólogos no juzgan, porque no sabemos por lo que está pasando esa persona. Así es que la negación se puede ser explícita o no explícita, ¿verdad? Pero tampoco debe ser sostenida de manera indefinida, porque entonces tenemos una situación pues más difícil, ¿no? La segunda etapa después de la negación es la ira, la rabia, el resentimiento, la frustración. ¿Por qué el COVID? ¿Por qué le pasó a mi familiar? ¿Por qué está pasando por esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Entonces, pues, esa etapa también hay que trabajar con ella. Tenemos la tercera etapa, que esta, pues, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención porque la he visto muchas veces y es como negociamos, que es la etapa de la negociación. O sea, yo le pido a Dios que si cuando no se muere, yo voy a hacer bueno. Yo le digo, o voy a hacer esto, voy a cambiar mi vida, o si esto mejora, pues voy a dejar de fumar, o voy a dejar de beber, no sé, 1000 cosas. Entonces empezamos a negociar, ¿verdad? Unas cosas con otras. Entonces, pues esa es una etapa. Tenemos la etapa de la depresión. Y no es la depresión del trastorno mental, ¿verdad? Eso es otra cosa. Aquí es que dejamos de fantasear con una realidad y volvemos a la realidad con una profunda sensación de vacío. Porque ya la persona, lo que perdí, lo que era importante para mí, no está. Entonces, ya ahí nos estamos dando cuenta de que no está. Exactamente. Entonces tenemos una tristeza fuerte que no la podemos mitigar. Es interesante lo que estás diciendo, porque en esta etapa de depresión me estás hablando de que no es no es el diagnóstico patológico de depresión que ya necesitaría pastillas sino que es un proceso normal dentro del duelo, es lo que me estás hablando. Es correcto, es un proceso normal que nos lleva muchas veces a entrar en una crisis existencial. Y ahí sí necesita entonces intervención de un profesional, psiquiatra, psicólogo. Por eso que cada una de estas etapas la tenemos que ir, ¿verdad? El tanatólogo las va trabajando, las va monitoreando y va viendo, porque eso nos puede llevar, una etapa no atendida o que nos quedemos en eso, pues nos puede llevar a unas consecuencias pues más difíciles de manejar, ¿verdad? Claro.
no solo tenemos que aprender a aceptar que la otra persona se ha ido, sino hay que empezar a vivir en una realidad que se va a definir por esa ausencia, ¿verdad? Okay. Ahora mismo nosotros nos hemos tenido que atemperar y vivir realidades con la ausencia de lo que no hemos podido hacer. ¿Ah? Y han surgido, en el caso, pues mire, todo el mundo está en Zoom, todo el mundo está en Skype, las iglesias con las misas, ¿verdad? Ajá. Hemos tenido que adoptar dentro de la pérdida de no poder estar físicamente unidos. Hablaba yo con un nuevo modelo de iglesia estamos haciendo, que jamás pensamos que esto iba a pasar. Y mira, estamos haciendo un nuevo modelo, porque como dice nuestro señor obispo, la iglesia nunca ha cerrado. O sea, la iglesia siempre ha estado en movimiento. El templo sí, la estructura tuvo que cerrar, pero la iglesia sigue y es un nuevo modelo que estamos experimentando. Y yo creo que también en estos procesos de duelo y de separación yo creo que hay un nuevo modelo también. No sé si me puedes hablar sobre eso, si es que ha sido así. Sí, ha sido así, pero déjeme terminarle con la última etapa, que es la etapa de aceptación. Ok, perfecto. En esa etapa de aceptación es que se acepta que la muerte del ser querido y se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está. Muchas veces hablamos de superar la muerte, de superar ¿verdad? La pérdida. Y sí, no es que la vamos a eliminar, es que vamos a aprender a vivir con esa nueva realidad. Okay. Es aprender a vivir. No es que el dolor va a estar ahí, pero él se transforma, ¿no? Se va transformando esa realidad poco a poco en nuestra vida. Hay algo bien interesante, y sé que hay varias cositas. Hay algo bien interesante, antes de irnos a la pausa, que es bien interesante lo que estás hablando. Hay veces que nosotros pensamos, las personas que están sufriendo esto, la negación, la ira, la negociación, es interesante eso de la negociación, la depresión, la aceptación, que cuando están viviendo estas etapas, podemos decir, como decimos por ahí en el campo, que son changuerías de la gente. Y no es así, o sea, persona que esté pasando por un duelo fuerte, porque el duelo tiene que ver con el amor, con el yo no despegarme de, y pasar por todo esto es válido, o sea, es tangente, yo lo puedo ver, y no son ningún tipo de sangría, sino que existen estas etapas. Y esto yo lo digo pues para que las personas que me están escuchando entiendan lo que es el proceso de duelo ante estas pérdidas. Sí, y es importante reconocerla y es importante saber tratarla, porque muchas veces pensamos que la persona se retira, que la persona se encierra, y es porque, ay Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? No, pues esos espacios la persona los necesita. O sea, todo va a ir gradual, claro. Si vemos que se encierra por 3 meses, por 1 mes, por 2 meses, pues mire, puede ser que... Eso era de las otras cosas que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tiempo, y si ya estamos en la pausa, qué tiempo, me contesta rapidito, me puede durar a mí un duelo? ¿Hay un tiempo específico? No hay un tiempo específico. Puede durar como 2, 3, 4 meses, como puede durar 3, 4 años. Wow, o sea, tú me estás hablando de palabras fuertes, 3 o 4 años en un duelo. Sí. Por eso es que muchas personas no van a necesitar, quizás, y lo hemos visto como anteriormente mencioné, cuando la persona tiene su religión, tiene su fe, ¿verdad? Que entiende el proceso de por lo que está pasando y lo acepta, aunque tiene su dolor, porque su dolor es diferente al proceso, ¿no? Ese dolor siempre va a estar ahí, pero aprende a aceptarlo y a entender ese duelo, y entonces pues a lo mejor dura menos tiempo, pero en otras personas puede durar mucho tiempo. Wow, mira, está interesantísimo esto que estamos hablando. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito sobre algunos temas rapidito, porque ya el tiempo se nos está acabando, sobre lo que es la eutanasia y cómo tú lo estás trabajando, si lo has trabajado, cómo lo has trabajado. Mientras tanto, vamos a escuchar otra canción que se llama Dios Incomparable, de Barcos Barrientos. Y cuando regresemos, volvemos nuevamente a nuestro programa Caminando Contigo. Aquí hoy con el tema de la muerte, ¿verdad? Así que regresamos en un momento. En breve regresamos a Caminando Contigo.
Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Te exaltamos, tú eres digno de recibir toda gloria. Aleluya. 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 Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Y regresamos nuevamente a su programa Caminando Contigo, hoy con el tema pérdida o duelo en tiempos de cuarentena. Ahorita cuando me fui a la pausa se me olvidó completamente. Y es que está tan bueno lo que tú me estás diciendo que estaba relajando con Ann fuera del net, que se me olvidó el tema, pero el tema es pérdida o duelo en tiempos de cuarentena. Y tenemos con nosotros, y me acompaña hoy Ann Is, de Servicios Funerarios Episcopales, directora ejecutiva, y con 42 años de experiencia, y por eso es que yo siempre busco los mejores de los mejores para estos temas. Así que cuando fuimos a pausa, estuvimos hablando sobre las etapas, negación, ira, negociación, depresión, aceptación, y habías hablado también sobre que no necesariamente tenemos que vivir todas las etapas, posiblemente las podemos vivir de diferentes formas en el proceso de duelo, y que no son changuerías, que son cosas que realmente podemos estar viviendo. Ahora bien rapidito, como estamos cortos de tiempo, yo quiero tocar un tema importante que
que impacta las creencias religiosas, y yo como sacerdote tengo que traerle, y posiblemente no vamos a entrar en dimes y diretes, ni en ética, ni nada, porque yo quiero traer a otras personas a hablar sobre este tema en este programa, y lo voy a dejar ahí como una puertita abierta para que las personas cojan el gustito de esto. Hay un tema importante y bien sensitivo, que es la eutanasia o el suicidio asistido dentro de todo esto. ¿Qué es la eutanasia y qué es versus el suicidio asistido? Y si has trabajado con algo como esto, como en tu experiencia de 42 años. Pues sí, padre, la eutanasia, pues vamos a empezar, ¿verdad? Por la etimología de la palabra, eu es bueno y thanos, pues ya sabemos que es muerte. Así que el significado viene siendo una buena muerte, ¿verdad? También se define como pues el acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable, dolores, ¿verdad? Etapas para poner fin a su sufrimiento. Y muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces utilizamos de forma errónea o confundimos el término de eutanasia. Entonces, hay sinónimos de la eutanasia como la muerte digna, el suicidio asistido que usted mencionó, la muerte apropiada. Pero lo importante es el significado que se le dé al término de eutanasia es importante, ya que dependiendo el significado que se le dé, su práctica puede parecer pues ante la sociedad como un crimen o como un acto de misericordia. Claro, claro. Okay. Yo sí tuve una situación con una persona muy cercana que estudió conmigo en la escuela superior y fuimos amigas desde la infancia y ella le dio una esclerosis múltiple y de ahí se fue deteriorando y tenía unos dolores que ni la morfina le controlaba y tenía 32 años de edad al momento de ella decidir por la eutanasia. Se lo dijo a su hermana, ella tenía otras hermanas, pero la más cercana, se lo dijo, se trató y tratamos de convencerla de que, pues, pero de que no lo hiciera, ¿verdad? Por muchas razones, pero ella nos decía, es que tú no sufres lo que yo sufro. Es que tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Entonces, pues ante eso, pues se acortan, ¿verdad?, las opciones. Ella un día hizo todos sus trámites, de hecho lo hizo en Suiza, vendió su casa, vendió todo y llegó a su casa de su hermano un día y le dijo, oye, es que me voy a hacer este proceso, si quieres ir conmigo bien y si no te quedas. Y lo realizó. Y yo traigo este tema importante y quiero traerlo porque entonces el trabajar tanatológicamente con esto, en todos estos procesos que hablamos de negación y la negociación de presión aceptación, es más difícil en estos casos. Yo no estoy diciendo si es bueno o si es malo, yo no estoy diciendo ni estoy diciendo, mira, sí, esto es bueno, vamos para adelante, porque yo voy a hacer un programa sobre esto y cuando estabas hablando me hablaste, eutanasia asisticio, crimen o acto de misericordia, me diste el tema y voy a invitar a personas sobre el tema. Yo creo que tú podrías ser una de los panelistas. Pero traigo este tema y traigo esta pregunta porque es más difícil entonces, digo yo, trabajar este proceso de desapego, este proceso de duelo con este tipo de procedimientos. Sí, no, es mucho más difícil, pero muchas veces el tanatólogo no llega a asistir a esa persona porque la persona no quiere. Recuerde que la tanatología es algo que la persona a quien se le va a dar ese servicio, ese paciente terminal, esa persona, ese familiar, tiene que querer esa ayuda. O sea, si no la quiere, no podemos obligar a la persona, ¿verdad? Y muchas veces eso nos pasa, los familiares quieren que intervenga un tanatólogo, pero quizás el familiar que va a recibir el servicio no quiere. Okay. Eso muchas veces en este caso depende de cuán ya, ¿verdad? Por la situación que está pasando físicamente la persona, emocionalmente también, como en el caso, ¿verdad?, de esta muchacha, pues se hace difícil, su decisión está tomada y ella puede escuchar,
Ella puede oír, pero no puede escuchar. Okay. Son dos cosas diferentes, el oír y el escuchar. Entonces sí, se hace difícil y muchas veces no requieren de la asistencia porque ya ellos han tomado su decisión, han ido a estos lugares, les han explicado, les han dicho ellos bien que pues van a salir de este dolor, pues y ya. Muchas veces, padre, tenemos que acordarnos también que eso nos pasa a nosotros, muchas veces con nuestras personas que están agonizantes, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos ahí y la persona no lo dejamos irse. Y muchas veces, pues, hay que decirle a la persona, porque quizás yo quiero ya irme y sé que es mi tiempo y me llegó mi tiempo, pero muchas otras cosas, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con esto? Y muchas veces las familiares, pues, tienen, o sea, decirle cosas positivas como todo está bien, nosotros nos podemos cuidar, puedes irte tranquilo, pero muchas veces los familiares mismos quieren retener a esa persona aquí y pasa, ¿verdad? Claro. Así, en este caso, pues es un caso mucho más difícil. Tenemos unos tipos de eutanasia. Tenemos la eutanasia activa, que es la que es mediante una acción positiva, se provoca la muerte de la persona, y se encuentra la eutanasia, dentro de esta se encuentra la eutanasia voluntaria e involuntaria. La voluntaria es la que se lleva a cabo con consentimiento del paciente, con lucidez mental, ¿verdad? Okay. Y solicita este servicio para librarse de su sufrimiento físico y mentales, porque lo considera que no lo puede soportar. La eutanasia involuntaria es aquella que se realiza a un enfermo que por cualquier razón no puede dar su consentimiento o que manifiesta su deseo de no morir. Okay. Tenemos también la eutanasia pasiva, que es dejar morir intencionalmente al paciente por omisión de cuidado o tratamientos que son necesarios para mantener la vida, que están indicados y son pues proporcionados. Aquí en Puerto Rico, hablando de cosas, aquí en Puerto Rico también media la ley para eso. Eso aquí en Puerto Rico no es legal. No es legal. No es legal. Muy bien. Eso es bien importante también porque la legalidad y la ley entra en vigor en todas estas cosas. Por eso muchas personas se van afuera en donde es legal todas estas cosas. Bueno, para mí ha sido maravilloso tenerte hoy y yo me he gozado este programa y te lo dije, vamos a gozarnos de este programa porque yo creo que si no nos divertimos en lo que hacemos, la cosa está mala, ¿verdad? Gracias por tu profesionalismo, gracias por tu amistad, sobre todo que yo amo, y gracias por decir sí a esta locura que se llama Caminando Contigo, que nació del corazón de Dios al corazón del hombre y la mujer. Así que muchas gracias, Ann. Yo espero que te haya gustado nuestro programa. Espero que me digas que sí en otro programa. Ya tenemos un tema importante montado aquí y yo creo que tú eres una de las panelistas para este programa. ¿Te parece? Para mí siempre será un placer, padre, y nuevamente le agradezco, ¿verdad?, que hayamos podido hablar de este tema. A mí esto me apasiona, es mi vocación. Puedo estar hablando 24 horas, 7 días de esto. Lo sé, por eso te llamé. Es mucha información la que se queda en el tintero, pero poco a poco es algo que yo exhorto, ¿verdad?, a las personas a que pregunten, a que hablen, a que manifiesten sus sentimientos. Hay muchas cosas que podemos hacer en estos momentos que estamos pasando por estos procesos para las personas que han tenido pérdida, escribir una carta, la música que le gustaba a ese ser querido, la comida que le gustaba a ese ser querido, que nos ayuden a pasar por este proceso, ¿verdad?, de duelo y de superarnos. Claro. Así que gracias a usted por la invitación nuevamente, que Dios los bendiga a todos. Y bendiciones a ti. Ahora nos vamos para este final del programa. Muchas gracias, Ann, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. Cuídese mucho. Hermanos y hermanas, es importante el duelo, es importante vivir un duelo en el momento de la pérdida. Hermanos y hermanas, aunque no hay una certeza mágica que nos ayude a sobrellevar el duelo, ya como se explicó aquí en este programa, el duelo es un proceso único y cada individuo lo manifiesta de manera distinta, de manera diferente. Sin embargo, el médico y escritor argentino George Bucay
da unas recomendaciones y tomaré 5 de ellas solamente, da 20, pero voy a hablar de 5 de ellas. Y Ian, en nuestra entrevista, tocó alguna de ellas, pero quiero ser enfático. La primera, este académico decía que la primera es permitirse estar de duelo. Nos tenemos que permitir estar de duelo. En ocasiones nos resulta difícil expresar nuestro dolor, ya sea porque no nos gusta que nos vean llorar. Tal vez pensamos que con llorar no solucionamos nada, pero esto nos permite, hermanos y hermanas, llorar, gritar, nos permite darnos la oportunidad de sacar todo eso dentro de nosotros. La segunda parte que dice Bucay es ser amable contigo. Sé amable contigo. Me parece interesante este punto, porque muchas veces nos dicen cómo debería ser el comportamiento, cómo alguien se podría comportarse, alguien que está de luto. Luto luego no es lo mismo, más adelante, o como lo explicamos ahora, no es lo mismo. Hermano y hermana, no te exijas tristeza extrema o una aparente serenidad. Sé amable contigo. Solo porque te dicen cómo comportarte en el proceso de duelo, no hay comportamiento alguno, y lo dijo bien claro. El otro punto que yo quiero ver contigo es anímate a pedir ayuda. Rodéate de gente que sume a tu vida, gente que no reste, gente que te inspire a crecer, que te escuche, que te comprenda por lo que estás pasando. Gente que te escuche. Busca una red de apoyo, de amigos, familias, compañeros de trabajo, algún grupo de apoyo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM. Una programación familiar, educativa y espiritual. Escuchas Radio Leo 1170M, una emisora de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico.
Somos parte de tu vida. En la nueva mueblería Valdeyuli y Segarra, ahora puedes adquirir tus enseres de necesidad online. Además, ofrecemos servicios para tus enseres esenciales. También contamos con servicio de entrega. Para